de Samuel, allá en el capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, el verso 22 y 23. Capítulo 15 de primera de Samuel, primera de Samuel 15, versos 22 y 23. Cuando tengan la cita decimos amén. Y con respeto, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Pueden sentarse. De acuerdo a la Biblia, podemos ver, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento la búsqueda de Dios se hacía, ¿verdad?, de una manera muy especial. Y hermanos, las personas, ¿verdad?, de alguna manera, para poder excusar su pecado, disculpar su pecado, lo hacían a través de sacrificios de animales. Y hermanos, hoy podemos nosotros estar en la presencia de Dios sin necesidad de eso. Y el Señor enfatiza mucho acerca de la obediencia. Por eso Él dice, ¿verdad?, si me amas, dice, guarda mis mandamientos. En la obediencia es como podemos nosotros estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Dice también en el Evangelio, ¿verdad?, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la Biblia también, hermanos, que Dios te llamó para bendición, sí, no para condenación. Y de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, nos hace, ¿verdad?, a través de Jesús, un mejor trato, un mejor pacto, ¿verdad? Y hermanos, y la Biblia enfatiza mucho acerca de la obediencia. Allá en Deuteronomio, el Señor le dio a escoger a su pueblo. Dice, yo pongo delante de ustedes hoy, dice, la bendición y la maldición. Si ustedes me obedecen, ¿qué dice el Señor? Yo voy a bendecirlos, ¿verdad? Y todas estas cosas, y da una lista de bendiciones del Señor cuando nosotros lo obedecemos. Pero si ustedes rechazan, dice, obedecer mi palabra, también da una lista de todas las maldiciones que vienen sobre las personas. Y precisamente, ¿verdad?, si tú quieres que te vaya bien, sí, que Dios esté contigo, es precisamente si tú obedeces su palabra. Amén. La palabra de Dios, no creas que el Señor la inspiró por medio del Espíritu Santo para que esté en una casa, ¿verdad?, abierta ahí en el Salmo 91 y toda empolvada, y que jamás la leas y que jamás la apliques. La Biblia es para aprenderla y aplicarla, para vivirla.
Amén. Hay muchas personas que saben la Biblia, pero no la viven. El diablo se sabe la Biblia y está condenado. Él no la aplica. Y hermanos, y no sirve de nada, ¿verdad?, conocer las Escrituras si no obedecemos la palabra. Es religión. Dicen que el conocimiento sin vida es una religión. Y la Biblia, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, de que la palabra religar. ¿Qué significa la palabra religar? Es verdad, cuando el ser humano pone normas y reglas y rituales y todas esas cosas que ha inventado el ser humano para poder alcanzar a Dios. Es bueno, ¿verdad? Y si tú tienes un corazón arrepentido, si tú tienes un corazón, ¿verdad?, que desea la presencia de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, dice, si tú me buscas con todo tu corazón, dice, yo me dejaré encontrar. Amén. Dice que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y una de las condiciones para que Dios pueda escuchar la oración es precisamente que tú te presentes con humildad delante de Él, con un corazón arrepentido. Y otro aspecto, ¿verdad?, es de que te arrepientas de andar haciendo. Segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, y si se arrepintieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré la oración que se hace en ese lugar. Estarán atentos, dice, mis ojos y mis oídos a esa oración. Amén. Entonces, hermanos, la obediencia a la palabra es fundamental en la vida de nosotros. ¿Queremos conocer a Dios? Bueno, lo vas a conocer a través de la obediencia. De otra manera no lo vas a conocer. Y aquí habla, ¿verdad?, primera de Samuel. Dice aquí, ¿verdad?, porque en el capítulo 22, en el verso 22, dice, se hace la pregunta ahí con interrogación, dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Dice, aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. ¿A quién le está hablando eso? A Saúl, por medio del profeta Samuel. ¿Qué hizo Saúl? Hizo lo que quiso, nunca obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios en consecuencia por la desobediencia de Saúl? ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que le hizo fue quitarle el espíritu. Porque él estaba ungido, era un hombre ungido por Dios, tenía el Espíritu Santo. Hoy esa promesa es general. Allá en el libro de Joel, ¿verdad? Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, vuestras hijas profetizarán. Y dice, los ancianos verán visiones. Entonces, esa es una promesa hoy que tiene Dios para las personas. Dice, un pueblo que no era mi pueblo, dice, me conocerá mi palabra. Y nosotros somos ese pueblo que no era su pueblo. Amén. ¿Por qué somos ahora pueblo de Él? Dígame. ¿Dónde dice la Biblia? Por creer, ¿verdad? Dice, a los suyos vino. ¿Qué quiere decir? Que Él vino a salvar a quién? Al pueblo de Israel. A los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Había una promesa desde Abraham para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era el pueblo que conocía al Dios vivo. Y lo rechazaron, ¿verdad? Lo crucificaron, lo golpearon, lo escupieron. Hermanos, y el Señor quita esa oportunidad y nos la da a nosotros. Amén. Dice que ahora nosotros somos ramas silvestres injertadas en la vid. Amén. Y la vid es Jesús. Y nos da la oportunidad. Así que ahora esa herencia que viene de Abraham, esos pactos que vienen de Abraham, esas promesas que vienen de Abraham, nos corresponden a nosotros.
porque somos el Israel espiritual. ¿Ok? Y aquí el Señor, hermanos, ¿qué hizo con Saúl? Le quitó al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que llegó después de esto? Dice que comenzó a torturarlo un demonio por desobedecer. Fíjense las consecuencias de la desobediencia. Que David tenía que ir y comenzar a tocar el arpa, ¿verdad? Para que pues, se pudiera calmar este hombre. Y también le quitó el reinado. Le quitó el reino y se lo dio a David. Las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. ¿O no? A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? Porque estamos desobedeciendo a Dios. ¿O no? Imagínate que tú te portas mal y Dios te premie todavía. Entonces Dios sería injusto. Y la Biblia dice que Dios es amor, sí, pero también es justo. ¿O no? Y uno de los aspectos que dice el Señor, si me amas verdaderamente, entonces obedece mi palabra. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, que conoce a Dios, pero dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Entonces queremos nosotros la vida eterna, queremos estar bien, bueno, pues haz la voluntad de Dios, obedece a Dios. Y aquí cuando dice, ¿verdad?, la frase, el obedecer es mejor que los sacrificios, se ha interpretado como un rechazo a la idea de que los rituales puedan sustituir la devoción genuina y el cumplimiento de la voluntad de Dios. La obediencia, ¿qué implica? Implica una relación activa, implica una relación comprometida con Dios, donde el individuo se esfuerza por seguir sus mandamientos y propósitos. Y esta enseñanza, hermanos, se encuentra en varios pasajes bíblicos y refuerzan la idea de que una verdadera adoración viene de un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Si Dios no va a aceptar tu adoración, Dios no va a aceptar tu alabanza, Dios no va a aceptar tu oración si tú tienes un corazón que no lo ama, si tú tienes un corazón que no lo obedece. Dios va a rechazar eso. Podemos ver cuando llegó Abel con esa ofrenda, ¿verdad? Con esa adoración a Dios. ¿Cómo lo hizo? Dice que Abel escogió lo mejor para Dios. Buscó el carnero más gordo, el más perfecto, y fue y adoró a Dios. Y el Señor recibió con agrado ese sacrificio, ese holocausto. Pero Caín, ¿qué hizo? Lo hizo, él tenía un corazón homicida. Es el primer homicida de la historia, Caín. Mató a su hermano. Mató a su hermano. Entonces, ¿qué es lo que vio Dios en ellos? Lo que había en su corazón. Amén. ¿O no? Ahí es lo que vio Dios. Y el corazón de Caín no era conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo te presentas tú delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdaderamente tu corazón está buscando a Dios? ¿Verdaderamente tu corazón quiere conocer la palabra y obedecer la palabra? ¿Verdaderamente en tu corazón está el anhelo de estar en la presencia de Dios? O sea, simplemente lo haces como algo religioso, como una rutina. Muchos que van a la iglesia a fuerzas, como para que digan, ¿verdad?, yo voy a la iglesia. Pero cuando nos presentamos delante de Dios tenemos que hacer lo que verdaderamente quiéramos, estar en la presencia de Dios. ¿O no? Amén. Aquí dice también, hermanos,
prestar atención es mejor. A veces nosotros se está dando la palabra aquí y muchos están en otro lado, ¿o no? Sí, la palabra pasa así como el aire, no se queda ni en la mente ni en el corazón. Sí, si yo les pregunto qué se predicó hace 8 días, ¿qué me van a contestar? Si muchos no nos acordamos. Tenemos que prestar, dice, atención. ¿Qué es prestar atención? Cuando tú vas a la escuela, ¿verdad? Y te están enseñando matemáticas, tú pones atención y aprendes las fórmulas de todo lo que te pongan, ¿verdad? Y te hacen el examen y tú lo pasas. ¿Por qué? Porque prestaste atención, ¿o no? Se te quedó en tu mente y en tu corazón. Si viene Cristo y te hace un examen ahorita, ¿qué va a pasar contigo? Entonces dice que tenemos que prestar atención, escuchar. Es importante escuchar la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios. Salió de la boca de Dios. ¿Sí? Y tenemos que actuar en consecuencia, ¿verdad? Lo que se traduce en una vida que honra a Dios. No solo a través de rituales, sino mediante acciones cotidianas, cada día, ¿verdad? Es ahí lo que tú haces cada día va a reflejar tu carácter. ¿Quién eres? Si una persona que es de Dios, ¿cómo va a actuar? Como una persona que conoce la palabra. ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios? La misma Biblia dice que lo que tú haces deja ver a quién sirves, ¿o no? Y los que andan haciendo lo incorrecto no pueden decirse, ¿verdad?, que son hijos de Dios. Y en el contexto de Primera de Samuel 15 es crucial para entender el mensaje de este versículo. Y en este capítulo Dios ordena al rey Saúl, ¿verdad?, que destruya. Él había dado una orden contra los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo todo lo contrario que Dios le había dicho. No traigas botín, ¿verdad?, ni nada de eso. Y dijo, no traigas ni el ganado ni nada de eso. Y él trajo todo eso y le importó poco lo que Dios le dijo. Eso es un desafío a Dios. ¿A poco es correcto desafiar a Dios? Dios es el dueño de tu vida. Si Él quiere, te dice, ya, hasta aquí llegaste. Nada más con pensarlo, Él, ya, hasta aquí llegaste y ya no vives. ¿Por qué? Dice Eclesiastés, ¿verdad?, que nuestro cuerpo, cuando muere, ¿a dónde se va? Al polvo. De ahí lo sacó Dios, nos hizo de la tierra, ¿sí o no? Amén. Nos formó con las manos y nos hizo. Y para que tuviéramos vida, ¿qué hizo? Sopló. Sopló, quiere decir que nos dio de Él, de su Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Y cuando Dios decide, dice que te quita ese soplo y vuelve a Él. ¿Sí o no? Amén. Y ya no vives. Y hay mucha gente que se ufana, ¿verdad?, que son especiales y que se comen el mundo a puños. Hermano, y dependen de Dios, cuando Dios quiera. Dice Job, ¿verdad? Dios da, Dios quita, sea bendito el nombre del Señor. Es soberano, Él es el creador y no podemos nosotros desafiarlo. Y cuando Samuel, ¿verdad?, se entera de esto, fue y confrontó a Saúl. Y aquí es donde se pronuncia este versículo, ¿verdad? Y este pasaje bíblico no solamente resalta la desobediencia de Saúl, sino también es una crítica, ¿verdad?, a una forma de superficial de religión,
Hoy hay mucha superficialidad en la cuestión de la religión. Hay gente, ¿verdad?, que va y cumple y sale de ahí y comienza a pecar. Yo me acuerdo una vez, llegó un amigo, ¿verdad? Yo no le dije nada, pero había un jarocho que era muy grosero cuando estábamos en Estados Unidos. Era muy grosero el jarocho ese. Y el otro venía de misa. Y venía hasta con una cruz acá. Y le dice, ay, sí, muy santo, le dice el jarocho al otro, ¿no? Y el otro callado. Dice, háblame, dice San Román, y empezó a vacilarlo, ¿no? Y callado. Y dice, ahorita no te digo nada, porque vengo de misa, pero mañana me la pagas, ¿eh? Y dice, mucho te va a durar tu santidad, le dice, ¿no? Y a veces nosotros así somos, ¿verdad? Venimos y nos presentamos delante de Dios, pero el otro día volvemos a hacer lo malo. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que cada día debemos buscar hacer lo bueno. ¿O no dice el Señor eso? Sean santos, dice, porque yo soy santo. Dios es 3 veces santo y tenemos nosotros que buscar la santidad. Amén. Y ustedes saben lo que significa santidad. La santidad es dejar de hacer lo malo. Por eso la palabra santo es lo que significa. Si tú robas y dejas de robar, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás santificando. Si tú mientes y dejas de mentir, te estás santificando. Si tú fornicabas, adulterabas y dejas de hacerlo, te estás santificando. Si te embriagabas y te drogabas y dejas de hacerlo, te estás santificando. Y es lo que dice el Señor, que debemos cada día santificar nuestras vidas delante de Él, porque para que Dios descienda y esté contigo, ¿verdad?, en esa coinonía, en esa comunión, tú tienes que estar en la condición, porque Dios es santo y nosotros queremos entrar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a entrar si nosotros estamos rebelándonos contra Dios en la desobediencia? No se puede. Simplemente la santidad de Dios nos repele, nos rechaza. Anteriormente, cuando los sumos sacerdotes se metían al lugar santísimo y andaban mal, ¿qué hacían? Ellos traían una cuerda aquí y se metían al lugar santísimo y andaban rociando incienso y descendían la presencia de Dios. Y si había pecado, esas personas se habían pecado, y descendía la presencia de Dios, caían muertos. Y ya con esa cuerdita ya nomás jalaban el cadáver. Cuando dejaba de sonar la campana, ¿va? ¿Sí? ¿Quién vino a arreglar ese asunto con los hombres? Jesucristo. Amén. Cuando Jesús muere en la cruz, el templo, el velo del templo se rasga, se rompe. Y ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Dice allá en Hebreos 4:16, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que hoy estamos en la gracia, ¿verdad? Sí, la gracia se estableció con el sacrificio de Jesús. ¿Qué significa gracia, verdad? Es la oportunidad que Dios te da de acercarte a Él. Es la oportunidad que te da Dios de recibir la salvación. La oportunidad que te da Dios de tener su amor y su perdón. Hoy podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, tienes la oportunidad por medio de la fe. ¿Amén? Así que, hermanos, Dios no se complace en rituales vacíos, sino en corazones que se someten a su voluntad. Amén. Y reflexionar sobre 1 Samuel 15:22 es una invitación a cada creyente a examinar su propia vida,
a examinar sus prácticas espirituales, si verdaderamente son acordes con la voluntad de Dios. La pregunta que surge es, ¿verdad? ¿Estamos priorizando esos rituales, esa religiosidad en nuestra vida de fe? ¿O estamos realmente buscando obedecer a Dios en nuestras acciones diarias? ¿Qué estamos haciendo? Recuerden que Dios no es religión. Muchos andan por ahí hablando de religiones. Dios no es religión. Ni vas a lograr alcanzar a Dios por medio de la religión. La única manera es por medio de la obediencia a la palabra. Sí, pues si alguien te dice, tú estás mal ahí, que mi religión es la correcta, esa persona no conoce la palabra. Porque no es la religión, ni la denominación. Es la obediencia a su palabra. Y que tú creas verdaderamente que Cristo murió por ti. Amén. Y este desafío, hermanos, este versículo nos desafía a ir más allá de las apariencias, a considerar la autenticidad de nuestra relación con Dios. La obediencia sabemos que no siempre es fácil. Te vas a encontrar con muchas situaciones, muchos problemas. Y a menudo, ¿verdad? Necesitamos nosotros esforzarnos, renunciar a nuestros deseos egoístas. Sin embargo, el mensaje de Samuel es claro. La verdadera adoración se manifiesta en un corazón que se alinea con la voluntad de Dios. Y al final esta obediencia te puede llevar a una vida más plena y más satisfactoria, porque Dios lo dice en su palabra. Dice, cuando tú pones tus caminos en las manos de Dios, que dice que Él va a hacer que tú prosperes en todos los aspectos de tu vida. Amén. Dice, medita la palabra de día y de noche, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, háblale a tus hijos y entonces harás prosperar tu camino y te hará bien. ¿No dice la Biblia? Entonces, tú quieres estar bien, obedece la palabra. La Biblia dice que alguien que confía en Dios nunca va a ser avergonzado. El Señor va a mover cielo, mar y tierra a favor de ti. Y dice que no habrá nadie que te aparte de Él. Pero siempre y cuando tú obedezcas. Esas promesas de Romanos 8, 37 al 39, sí, es muy hermosa. Isaías 41, 10 es muy hermoso, sí. El Salmo 23 es muy bonito, Salmo 91, sí. Pero esas promesas, ¿para quiénes son? A los que obedecen. Dios no le va a dar esas promesas a los desobedientes. Esas promesas son para los que obedecen su palabra, ¿o no? Son miles de promesas que son para ti si tú verdaderamente buscas y amas a Dios. Y la enseñanza de Samuel sigue siendo relevante y nos está recordando que Dios busca un pueblo que no solo lo adore con palabras, sino que lo honre con acciones concretas de obediencia y de amor. Es lo que Dios está buscando. Dice que Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos que están buscando a Dios en la carne. Y la carne nunca, siempre es en contra del espíritu. Tenemos que buscar a Dios de manera espiritual. Porque Dios es espíritu. Y los que lo buscan tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Ven? Entonces el deber que el hombre debe a Dios es obediencia. ¿Estamos en un estado de sujeción a Dios o somos mayores que Dios nosotros? Entonces estamos sujetos a Dios, ¿verdad? Él es nuestro superior y su voluntad es que debemos obedecerlo. ¿Por qué? Dios no quiere tenerte como si fueras un títere o un robot. Cada cosa que Dios te dice es para tu bien, ¿o no?
Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos que dice de muerte, de perdición. Dios no quiere que te pase eso. Es como tú cuando está andando un niño ahí, ¿verdad? Y anda agarrando ahí la luz, que anda metiendo ahí los dedos donde están los contactos. ¿Qué le dices tú? No lo hagas porque te vas a dañar, ¿sí o no? Y ahí, no, sí, ahí va y desobedece y va y se electrocuta. Entonces cuando Dios te dice no lo hagas, es porque te va a hacer mal. Pero tú, no, yo sí, ¿verdad? Y nosotros creemos, ¿verdad? Que somos autónomos, que podemos hacer lo que quiera y que tenemos el derecho de no obedecer a Dios. Pero todo lo que tú hagas en desobediencia a Dios te va a ir mal. ¿Sí entendemos eso? Dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Imagínense, los pensamientos de un homicida se van a comparar con los pensamientos de Dios. Por eso dice el Señor, tu forma de pensar no es la mía. O de alguien que es perverso y lujurioso, o un pornográfico, o adúltero, ¿verdad? Sus pensamientos no son los de Dios. Porque tarde o temprano, por eso debemos obedecer su palabra. ¿O no? Él es nuestro rey. Él es nuestro padre. Él es el legislador. ¿Quién inventó las leyes? Él. La Constitución, todas están basadas y parten de la Biblia. ¿Sí sabían eso? Muchas de las enseñanzas que están en la ley parten de ahí. Hoy los seres humanos han tergiversado muchas cosas, como el derecho de abortar a las mujeres. Eso el Señor lo rechaza. O que los hombres se casen entre sí. La Biblia lo rechaza. Muchos han tergiversado hoy la ley. Entonces, aquí, toda ordenanza, ¿verdad?, que esté sellada con la autoridad de Dios, todo lo que está suscrito, ¿verdad?, con así dice el Señor, tenemos que obedecerlo prontamente. Amén. Y es la obediencia sincera a su voluntad. David dice, ¿verdad?, yo estaba recto, el que escudriña los corazones. Toda obediencia sin rectitud o sinceridad es una falsificación, es una pretensión vacía que va a ser rechazada y aborrecida por Dios. Amén. Porque es como si quisiéramos engañarlo, nos estamos burlando de él, dice que Dios no puede ser burlado. Y muchos van y doblan rodillas y están tratando de parecer buenos delante de Dios, pero su corazón está lleno de maldad. Entonces tenemos que arrepentirnos primeramente de lo que estamos haciendo. Otro tipo de hipocresía es cuando los hombres se ponen la religión como un manto, una cubierta para su maldad, sin ninguna consideración interior o sentido del deber hacia Dios, y apuntan solamente a la alabanza de los hombres, que los hombres vean. Por eso dice el Señor que se visten de piedad, ¿sí o no? Aparentan ser piadosos, pero su corazón dice que está mal. Son como sepulcros blanqueados, dice. Por dentro se ven bien, pero por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de corrupción, ¿verdad? De pudredumbre. Y eso es lo que Dios rechaza. El mensaje aquí es profundo, ¿verdad? Y podemos pensar que con solo hacer actos religiosos o rituales estamos cumpliendo con Dios. A veces es verdad que creemos que a veces muchos dicen que demudan su rostro, ¿verdad? Y aparenta que son buenos, ¿verdad? Los fariseos que hacían, levantaban las manos, ¿verdad? Y dice el Señor que no, porque su corazón estaba mal.
Como el fariseo que estaba orando, dice, Señor, yo diezmo, yo oro, yo hago cosas, obras, ¿verdad? Doy limosnas y no sé qué tantas cosas decía el fariseo. Pero no soy como aquel, dice, aquel sí está mal. Y estaba juzgando al publicano. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién salió disculpado delante de Dios? El publicano. ¿Qué decía el publicano? El publicano estaba allá en un rinconcito y decía, Señor, perdóname, no soy digno de ti, hice lo malo. Estaba pidiéndole perdón a Dios con un corazón arrepentido. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Disculpó al publicano. ¿Y al fariseo? ¿Qué le decía el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados, raza de víboras. Fíjense cómo le decía el Señor. Dice, ni entran, ni dejan entrar. Eran estorbo para que otros entraran al reino de los cielos. Y hay muchos que son piedras de tropiezo para otros. ¿O no? Entonces tenemos que tener cuidado. Este versículo nos enseña sobre la importancia de la atención, prestar atención, más que oír, porque muchos oyen pero no prestan atención. Es un acto de concentrarse, de actuar de acuerdo con lo que se ha escuchado. En la vida práctica esto se traduce, ¿verdad?, en escuchar conscientemente la palabra de Dios, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Y este mensaje, hermanos, tiene un eco en el Nuevo Testamento. También donde Jesús frecuentemente critica, ¿verdad?, a los líderes religiosos de su tiempo por su enfoque en la ley, como Pablo hacía, ¿verdad? Tenía un enfoque incorrecto. Nicodemo se presentó delante de Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué necesito para ser salvo? Él traía dudas. ¿Nicodemo creía que era salvo, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque era estudioso de la ley. Porque conocía la ley. Enseñaba la ley. Era un líder religioso. Y además, que por el hecho de que descendía de Abraham, él dice, no, pues yo ya estoy adentro. ¿Sí o no? Ya estoy adentro. Soy del pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Que necesitaba nacer, que no. Necesitas nacer de nuevo. Dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Ay, dice Nicodemo, tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que morir a tu vieja manera de ser y comenzar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Quién hace ese cambio? ¿Sí? Lo hace Dios a través de tu fe. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Envía a su Espíritu Santo para que haga el cambio. ¿O no? Dijo Jesús cuando Él se fue, dice, me voy, dice, pero no los voy a dejar solos. Voy a mandar al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que los lleve a toda verdad y toda justicia. Él será su maestro. Y habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti, pero va a habitar en ti, ¿sí?, en Jesús, y cuando tú obedezcas la palabra. Entonces viene el cambio. Amén. Una persona que no cambia es que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los que cambian son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y viene un proceso. Quiere decir que no por el hecho de que ya cambiaste en algunas cosas, vas a dejar de obedecer la palabra. No, tienes que seguir obedeciendo la palabra. Y dice que el Señor te va a llevar poco a poco a la estatura del hombre perfecto, que es en Cristo Jesús. Viene un proceso, pero a través de tu obediencia. Si no hay obediencia, no hay proceso. No hay propósito. Tienes que cooperar con el plan de Dios. ¿Podemos entender eso? En conclusión, hermanos, aquí está subrayando Dios, ¿verdad? Que la obediencia nace del amor.
y nace de la comprensión genuina de lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí Primera de Samuel no es solamente un reto para Saúl, sino que es un reto también para ti. ¿Ok? Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras prácticas religiosas. ¿Estamos buscando verdaderamente hacer la voluntad de Dios? ¿Nuestra obediencia a Dios proviene de un corazón sincero y devoto? ¿O simplemente estamos siguiendo rituales sin comprender su propósito y significado? Este pasaje es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. Si está basada en obediencia, si está basada en el amor, más que en cumplimiento de rituales. Y este estudio, ¿verdad?, del versículo nos anima a buscar la palabra, hermanos, a leer la Biblia y a entenderla, ¿verdad? Por eso dice el Señor: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Entonces, obedecer a Dios es una decisión personal. Escúchenme bien, pónganme atención. Obedecer a Dios es una decisión personal que no depende de las circunstancias. Te esté yendo bien o no te esté yendo bien, tú tienes que obedecer a Dios. Porque a veces dice Dios que nos va a poner en pruebas para ver si tu fe es verdadera. Amén. ¿O no? Entonces no depende de las circunstancias o de dónde estés. Muchos dicen, ¿verdad? A lo mejor aquí tú dices: no quiero ir porque está lloviendo. Entonces es tu decisión obedecer a Dios, aunque esté lloviendo. Yo he venido aquí mojándome. He estado aquí enfermo. Y he predicado la palabra. Entonces es mi decisión obedecer a Dios. Y yo he decidido en ese aspecto obedecer a Dios. Amén. ¿O no? Yo te voy a decir por qué. Adán, ¿dónde estaba? En el paraíso. Y él decidió desobedecer a Dios en el paraíso, ¿sí o no? En los 40 días de ayuno de Jesucristo, ¿él dónde estaba? En el desierto. Y Jesucristo decidió obedecer a Dios Padre, ¿sí o no? Entonces, no es el lugar ni la circunstancia, es tu corazón decidir si obedeces a Dios donde sea que estés. ¿O no? Amén. David pecó siendo rey. ¿O no? Era rey. Y decidió pecar. Y José fue fiel siendo siervo. Él lo fue vendido como esclavo y estando en la cárcel. Uno estaba en la condición superior, ¿verdad? Como rey, decidió desobedecer. Y el otro estaba en la cárcel como siervo, como esclavo, y decidió obedecer a Dios. Y podemos ver a José cómo fue puesto como gobernador de Egipto. ¿O no? Por la obediencia. Si José hubiera decidido desobedecer a Dios, ¿qué hubiera pasado con él? Ahí se hubiera podrido en la cárcel. ¿O no? Ahora, hermanos, Salomón tenía todo, ¿sí o no? Dice que le llegaban toneladas de oro, carretas de oro, ¿sí o no? Tenía terrenos, tenía posesiones, tenía palacios, se vestía de lo mejor, tenía las mejores comidas, tenía todas las mujeres que quiso. Y él decidió desobedecer a Dios estando en la condición de abundancia, ¿sí o no? ¿O no le fue mal a Salomón por desobedecer a Dios? Sí. Pero hay alguien que le fue quitado todo, hasta su familia, sus posesiones y hasta su salud. Y él permaneció fiel, fue Job. ¿Que hay un contraste ahí? Aún así, en esa condición, él decidió obedecer a Dios. ¿Qué hizo Dios con Job? Le dio el doble de todo. Le dio el doble de bendición. Por el hecho de obedecer, cambió su situación. Amén. Salomón tenía todo y lo perdió. Job se le fue quitado todo y ganó el doble. Por la obediencia. ¿O no?
Amén. Vámonos rápido. Yo quiero que busque Mateo 28:2. Vámonos rápido, ya vamos a terminar. Alguien que lo lea fuerte, así con voz de autoridad. Deuteronomio 28:2, ¿qué dice? Mateo 28:2. Deuteronomio. Diga usted Mateo. Perdón, me equivoqué. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Y ahí viene, ¿está grande la lista de bendiciones que dicen ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Esas bendiciones, ¿cómo vienen? ¿Por qué? Por la obediencia. Ahí mismo en Deuteronomio 5, versos 32 y 33, ¿qué dice? 5, 32 y 33. 5, versículos 32 y 33, ¿qué dice? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengan largura de días en la tierra que habéis de poseer. Fíjense, si tú obedeces a Dios, dice que te va a ir bien y vas a tener largura de días. ¿Cuántos años vivían las personas anteriormente? Muchos años. Matusalén vivió 967 años. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque eran personas diferentes, no estaban maleadas, ¿sí o no? Y luego, ¿qué hizo el Señor? Se empezaron a portar mal, ¿y qué hizo Dios? 70 años. Le dice, le voy a dejar 120 años, ¿sí o no? Y les cortó la vida a 120 años porque eran ya malos. Y luego dice el Señor, bien que se empezaron a portar más mal, y dice, bueno, 90 años les voy a dejar. ¿Sí o no? Fíjense cómo, dice el Señor, ¿para qué voy a estar aguantando gente mala? Dice el Señor, tantos años. Pues mejor lo que vivan menos. Y 90 años, y se empezaron a portar mal, ¿sí o no? Y dice, bueno, ahora los días de los hombres van a ser 70, y los más robustos, 80. Y ahorita hay muchos que no llegan ni a los 20, muchos que no llegan ni a los 40. ¿Por qué? Porque son malos. Dios no va a estar soportando gente mala. Dios le va a dar largura de días ¿a quién? A los obedientes. A los que lo obedezcan. Hay gente que ya rebasó los 80 años, que están en los más robustos. ¿Por qué? Porque Dios ha visto en su corazón algo, ¿verdad? Amén. Y pueden estar mejor, y pueden ser más bendecidos. ¿No? ¿O me equivoco? Primera de Juan, capítulo 3, versos 21 y 22. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, versos 21 y 22. Capítulo de Primera de Juan, capítulo 2. 3. 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice que guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Entonces quiere decir que puedes pedir lo que quieras. Y a veces estamos pide, nos pasamos pide y no cae nada, ¿verdad? Es más fácil que te caiga un rayo. ¿Por qué? Porque tu corazón no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Eres más malo que la carne con granizo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. ¿Juan qué, perdón? Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. ¿Qué dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ay, fíjense, ahí Dios Todopoderoso lo que te está diciendo ahí. Fíjense, cuando tú obedeces, ¿qué te dice el Señor? Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe. ¿Es esto? Sí, ese es. No sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Ay, ay, ay. ¿Quieres ser amigo de Dios? Aquí tienes la clave. Si tú quieres que Dios te diga que eres su amigo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Servir. El mandato de Dios es que todos sirvan, ¿sí o no? Dios no quiere inútiles, Dios quiere gente que le sirva. Dice que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que ser el que más sirva. Dice Jesús, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y lo primero que el Señor va a decir cuando tú llegues a Él, ¿qué va a decir? Entra a mi gozo eterno, buen siervo. Fiel. Porque te di 5 talentos y los multiplicaste y me diste otros 5. ¿Sí o no? Amén. Te di 10 talentos y los trabajaste, me serviste y me entregaste otros 10. Dice que al que más tiene, más se le da, se le va a dar. Entonces depende, si tú quieres que Dios, tú ser amigo de Dios, tienes que servirlo con todo tu corazón. Obedecerlo. Imagínate ese amigo que tú puedas decir, ya tengo un amigo que es dueño de todo. A ver, ¿quién te va a tumbar esa? Amén. Y por último, Salmo 37, versos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. 30 Cuando el hombre 23 y cayere, 24. no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Que no va a quedar postrado, ¿verdad? La persona que obedece a Dios. Dice que el Señor se deleita en el camino de una persona que obedece a Dios. Imagínate Dios deleitándose cuando te ve caminar. Se deleita con lo que tú haces, ¿verdad? Cuando tú le sirves, cuando tú lo obedeces. Dice que Dios se deleita. Hay otro texto que dice que Él te rodea, te canta, dice el Señor, te rodea de cánticos espirituales. Imagínate Dios cantándote a ti. En lugar de que tú le cantes a Él y que Dios se agrade con tu manera de ser y que te rodee de cánticos. Fíjese hasta dónde llega el amor de Dios y que nosotros estamos desaprovechando, estamos tirando, ¿verdad? Haciendo a un lado todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros por nuestra falta de fe, por nuestra inconsistencia, por nuestra mundanalidad, carnalidad que tenemos. Que nos arrastramos más por las cosas del mundo, por las tradiciones, por las prácticas humanas, que por lo que Dios nos dice. Amén. ¿O no? Dios, imagínate deleitándose en tus caminos. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuántos pueden? Fíjense lo que dice el verso 25. ¿Qué dice? Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, y su descendencia que mendigue pan. Sí, imagínense de que aunque estés viejo, que Dios no te desampare ni a tus hijos. Amén. Entonces la bendición de tus hijos depende de ti. ¿Quieres dejarle bendición a tus hijos? Obedece a Dios. ¿Quieres dejarle maldición? Desobedécelo. Porque la Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la 4ª generación de los que me aborrecen, dice el Señor. ¿Sí o no? Entonces, si tú aborreces a Dios, aborrecer a Dios es cuando tú haces todo lo contrario. El que hace todo lo contrario que Dios dice es que lo aborrece. Hijos, nietos, bisnietos. ¿Sí o no? Todo. Tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto lleva esa maldición. Y cuando tú te vuelves a Dios, ahí se corta la maldición. Amén. Pero si no lo haces, ni tú ni las generaciones esas, continúa. ¿No? Y dice que Dios te llamó para bendición, no para ira, no para maldición. Dios te llamó para vida eterna. Así que vamos a ponernos de pie.
y vamos a orar. ¿Cómo se llamó la predicación, hermano? Se llama obediencia o rituales religiosos. Ese es el tema. Obediencia o rituales religiosos. O eres religioso o eres obediente. ¿Qué es lo que eres tú? Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dios, que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón. Que no sea una palabra, Señor, que solamente hayamos escuchado, sino que sea una palabra que hayamos puesto atención, que se quede en nuestro corazón y que comencemos a actuar, que comencemos a obedecerla. Dios no se complace en rituales o en sacrificios. Dios se complace en la obediencia. Dice que mejor es obedecer que la religiosidad, que los rituales. Es mejor obedecer. Dios se agrada de un corazón que le obedece. Y dice la Biblia que Él se deleita cuando una persona lo obedece. Sus ojos y toda la atención de Dios, sus oídos están en esa persona que obedece su palabra. Dice la Biblia, clama el justo y Dios lo oye. Y dice que Él lo libra de todas sus aflicciones. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a estar bajo tu abrigo. Dice el Salmo 91 que el que habita bajo tu abrigo morará bajo tu sombra. Dirás a Jehová, Señor mío, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Dice tu palabra, Dios, no tengas miedo ni desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te sostengo, dice, yo te levanto con la diestra de mi justicia. Buscarás, dice, a los que hacen guerra, a los que te hacen guerra y no los hallarás. Serán como nada los que te hacen guerra, dice el Señor. Dice el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Dices allá en Mateo 28, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo va a haber aflicciones, sí, dice, pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada, dice el Señor, te apartará del amor de Cristo. Señor, esas son tus promesas. Pero son las promesas para aquellos que te aman, para aquellos que te obedecen, para aquellos que te buscan con todo tu corazón. Tú no aceptas religiosidad, tú no aceptas, Señor, denominaciones, Padre, que contradicen tu palabra. La Biblia dice que aquel que tergiversa tu evangelio, Señor, está maldito, dice, es anatema. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu palabra, a escudriñar tu palabra, a aplicar nuestra vida a tu palabra, todas nuestras decisiones, todas, Señor, lo que hacemos, Padre, apegarnos, Señor, a tu palabra en obediencia. Perdónanos, Dios, porque no entendemos, Señor, el mensaje, Señor, de salvación. No entendemos el mensaje, Señor, de tu perfecta voluntad. Pon en nosotros un corazón sensible, Señor, un oído sensible a tu voz. Porque dice tu palabra, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Queremos ser, Señor, esas ovejas que te oigan y que te sigan. Perdona nuestra inconsistencia, Señor, y perdona, Señor, si hemos sido religiosos. En tus manos ponemos nuestras vidas. Dios, gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí, porque pudimos haber desobedecido y estar en otro lado. Pero a ti te plació, Dios, nos llamaste por medio de tu Espíritu Santo para estar en este lugar y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos la bienvenida
a mi hermano que